Cada viaje es una aventura única y las personas lo viven de diferentes formas. Las experiencias son subjetivas y el hecho de estar lejos de casa parece resaltar esto. Hoy quiero llevarte a Santo Tomé y Príncipe desde mi experiencia, hablando de este país de África sin filtros y siendo absolutamente honesto con mi percepción. Lo que me gustó, lo que creo que puede mejorarse y lo que definitivamente no me agradó para nada. En pocos minutos te daré mi vistazo y opinión de cómo son las islas de Santo Tomé y Príncipe. Arranquemos. Pero antes, este video es parte de una serie de videos que hice sobre este país. Si van a mi canal pueden ver el resto del material para tener toda la información, así que es un buen momento para suscribirse y seguir explorando. De lo primero que quiero hablar es de la previa al viaje, porque realmente decidí ir a Santo Tomé y Príncipe casi por impulso. No conocía a nadie que hubiera ido y tenía poca información sobre el destino, pero la idea de visitar un lugar en el medio del mundo me intrigaba. Otro dato que tenía era que en la isla se hablaba portugués, y esto me dio más confianza y comodidad. Ok, yo no hablo portugués, pero con mi español creo tener un acercamiento bastante importante. Conocer el idioma local puede marcar la diferencia y como yo nunca antes había ido a África, sentía que este lugar podía ser mi primer acercamiento. En menos de un mes organicé mi viaje e investigué sobre la naturaleza, las tradiciones, la historia y la cultura del lugar. Me sorprendí al descubrir la belleza y la riqueza cultural que tenía este destino. Y me preguntaba por qué no se hablaba más de él, siendo que tiene una belleza imponente y un trasfondo cultural muy particular. Así que, sin pensarlo más, revisé los vuelos disponibles y me preparé para la aventura. Cuando llegué a Santo Tomé, mi primer shock fue con el aeropuerto. Esperaba un país chico, pero no tanto como para tener un aeropuerto más chico que un supermercado, con una sola puerta de embarque y de llegada. El proceso de recoger el equipaje, sellar el pasaporte y salir del aeropuerto fue rápido y sencillo. El país permite viajar sin visa durante 15 días, lo cual hay que tener en cuenta desde el principio, pero creo que 2 semanas son suficientes para explorar los lugares más importantes de Santo Tomé y Príncipe. Una vez fuera del aeropuerto, comencé a descubrir las maravillas y los desafíos de este país. Lo primero fue encontrarme cara a cara con 2 aspectos del mismo lugar. Una naturaleza virgen e impresionante, pero también una infraestructura limitada y problemas de pobreza evidentes. Incluso para alguien de Latinoamérica como yo, fue impactante ver cómo algunas zonas dependían casi exclusivamente de la pesca y de la selva. Y no digo que esto sea malo en sí, ya que la selva y el mar ofrecen muchas oportunidades en este país. Pero es difícil acceder a una economía formal y satisfacer otras necesidades más allá de las básicas. Es por eso que muchos jóvenes de Santo Tomé emigran y la mayoría va a Portugal y a otros destinos como Angola y Gabón. Cuando digo muchos, me refiero a entre el 15 y el 20% de su población que vive fuera del país y esta tendencia va en aumento. El gobierno reconoce la importancia de aumentar el turismo, que tiene un enorme potencial para impulsar una economía que actualmente depende principalmente de la agricultura y las remesas. Pero para lograrlo, Santo Tomé y Príncipe debe superar algunos desafíos importantes. En primer lugar, el país no es muy conocido internacionalmente y tiene pocas conexiones aéreas con el resto del mundo. Además, hay pocas personas que hablan inglés, lo cual puede dificultar la comunicación para los visitantes. Los precios tampoco son bajos, especialmente en comparación con otros países africanos, ya que la mayoría de los productos son importados y el transporte encarece los costos. Y por último, la falta de opciones de alojamiento y servicios en el lugar pueden ser un obstáculo para los viajeros. No esperen infinidad de restaurantes, bares u hoteles porque la elección es más modesta. Aunque sí he notado que hay movimiento en la construcción, lugares próximos a abrir, por lo que no es de extrañar que en el mediano plazo la oferta se incremente. Pero a pesar de estos desafíos, Santo Tomé y Príncipe tiene un atractivo único como destino turístico. Sus playas y lugares de interés no están abarrotados, lo que lo convierte en un lugar exótico y desconocido para la mayoría de los viajeros. Es un destino ideal para el ecoturismo, con playas vírgenes, selvas densas y picos escarpados que acarician las nubes. Durante mi viaje también me encontré con situaciones incómodas, debido a que en muchas ocasiones personas relacionadas al servicio turístico me daban precios poco claros y todo terminaba en un momento de fastidio. Entiendo que existe una negociación de precios hablada, esto es muy común en muchísimos lugares. Lo que me pareció extraño y bastante desagradable es que en el medio de las actividades aparecían gastos extra inesperados, como colaboraciones o pagos de cosas intermedias que deberían estar cubiertos por el precio acordado inicialmente. Si no me mantenía firme en el pago que había negociado, hubiera terminado duplicando lo que valía la actividad en cuestión. Esto, además de ser incómodo, hace difícil poder presupuestar el viaje y termina generando desconfianza y distancia precautoria con quien brinda el servicio.
De hecho, hablando con personas que viven allí, tuve la oportunidad de comparar precios y descubrí que normalmente recargan el doble o el triple del valor a los extranjeros. Pero ¿cómo es posible recomendar un lugar que tiene problemas de infraestructura y en donde hay reglas y precios poco claros para el viajero? Esta es una pregunta que tranquilamente me podrías hacer y, bueno, justamente es por eso que quiero dar a conocer el lugar y recomendarlo lo máximo posible. Si el destino gana popularidad, es evidente que esto va a cambiar, que habrá más oferta y por lo tanto más opciones sobre las que elegir. No se trata de si pasará o no, sino de cuánto tiempo tomará en hacerlo. Cuanto mayor sea la cantidad de personas que lleguen, habrá más economía en juego, más trabajo para los locales, más esfuerzo y dedicación para dar lo mejor, y será un círculo virtuoso tanto para el viajero como para los nacionales. Soy optimista en esto porque me he encontrado con personas excepcionales que genuinamente querían ayudarme y daban lo mejor. Como en Monte Café, donde Vilma me explicó la historia de la rosa y me dio un recorrido maravilloso por la cooperativa cafetera, finalizando la vuelta con un rico café local. O como Herminda, Caterina y los miembros de la organización Programa Tató, que me regalaron una noche inolvidable al ver el nacimiento y la liberación de las tortugas marinas. El programa hace un trabajo increíble manteniendo el ecosistema natural costero. Ellos cuidan las playas y los nidos de las tortugas para que tengan una mayor posibilidad de éxito. Además, le dan una oportunidad de inserción laboral a muchas personas de la comunidad local que son encargados de proteger y revisar las costas. En Príncipe hay otra organización similar que se llama Fundación Príncipe, y en ambos casos se puede organizar visitas al lugar para ver las tortugas con ellos. No quiero olvidarme de mencionar otra gran organización que trabaja mucho para ayudar a mejorar la situación de los animales callejeros, que de hecho son muchos en la isla de Santo Tomé. Se llama AMA, o Asociação Amigos dos Animais. Ellos hacen un arduo trabajo alimentando, castrando y buscándole hogar a cientos de perros que deambulan por las calles y los campos. Muchos de los miembros de AMA son voluntarios veterinarios internacionales que llegan por algunas semanas a las islas para ayudar en las cirugías y en el cuidado de las mascotas. Las personas del refugio me recibieron muy amablemente y me explicaron el delicado trabajo que hacen. También me comentaron que es la primera organización que trabaja en esto en las islas. Quizás lo de los animales domésticos parezca un problema menor si se lo compara con otros temas críticos como la salud de los habitantes de la isla, la pobreza y la protección de la vida silvestre. Pero también es cierto que este problema es el que recibe menos atención del gobierno y de los pobladores. Pueden seguirlos en su Instagram, en donde muestran las campañas que hacen semana a semana y pueden ayudarles siempre con una donación. Como vengo diciendo casi desde el arranque del video, Santo Tomé y Príncipe es un sinónimo de naturaleza avasalladora en sus costas, junglas y montañas. Si vienen a este país es fundamentalmente porque quieren conocer un lugar casi intacto con flora y fauna única, pero también en este aspecto existen desafíos a solucionar. Si hablamos de las zonas protegidas de las islas, podemos decir que uno de los mayores problemas es el pobre control que tienen las autoridades de la zona. Vi con mis propios ojos cómo una persona llevaba una escopeta y un mono recientemente cazado dentro de un área protegida de Príncipe, zona en la que, en teoría, está estrictamente prohibido cazar. Además, no son pocas las personas que ingresan al parque para obtener madera de manera ilegal, y es algo bastante conocido. Incluso a lo lejos yo podía oír las motosierras. En una escala de igual importancia, podría mencionar la contaminación marina, ya que el país no posee un gran sistema de tratamiento de residuos urbanos y saneamiento. Es por eso que mucha de la basura termina llegando a la costa y al mar circundante. Y las imágenes no me dejan mentir. En una de las playas más populares me he encontrado con esto. Pero entonces, ¿vale la pena hacer el esfuerzo? ¿Viajar tanto para llegar a estas islas? Yo considero que a pesar de estos desafíos, Santo Tomé y Príncipe es un destino maravilloso que vale la pena explorar si estás dispuesto a aceptar el desafío y estás preparado para enfrentarte a la realidad de un país que no es fácil. Aunque puede ser un lugar duro, las experiencias que obtienes aquí son verdaderamente únicas y no me quedan dudas de que se te grabarán para toda la vida. Es distinto, es brutal y es auténticamente único. Es Santo Tomé y Príncipe. Gracias por acompañarme. En los videos que te dejo a continuación vas a poder ver mucho más de las islas.